¿Cuál es tu historia de terror sobre las pruebas de ADN como 23andMe? Hace unos 3 años, me hice una prueba de 23andMe porque siempre había sospechado, o tal vez esperado, que el padre de mi hermana también era mi padre. Estuvo en mi vida desde el principio porque mi padre biológico era un trabajo. Bueno, él no es mi padre, y tampoco lo es el hombre que crecí creyendo que era mi padre. Mi cuñada investigó un poco y encontró a mi verdadero padre biológico. Él es quien se acercó, hice una prueba de ADN, quería conocerme a mí y a mis hijos y presentarme a mis hermanos. Por un tiempo me detuve porque fue un gran shock y sentí que se estaba moviendo muy rápido. 4 meses después de que empezamos a hablar, nos conocimos y todos me recibieron con los brazos abiertos. Y aunque todavía era un poco raro y estaba súper nerviosa, me alegro de haber tenido la oportunidad de conocerlo. Murió por complicaciones del COVID apenas 8 meses después de que descubrimos que era mi verdadero padre. Mis padres y yo hicimos pruebas de ADN y yo administro sus perfiles, los suyos se hicieron antes de que el mío estuviera disponible. Cada uno de ellos recibió un mensaje de pánico de una mujer del otro lado del mundo que coincidía con su hija. Estaba angustiada, pensando que sus padres le habían mentido durante toda su vida. Cuando inicié sesión en mi cuenta, mostró que no tenía coincidencias de ADN con mis padres, lo cual sabía que era incorrecto. Además, el hecho de que mi madre era una niña pequeña cuando nació esta mujer dejó en claro que la compañía había intercambiado nuestros resultados. El servicio de atención al cliente simplemente dijo bueno y ofreció una nueva prueba. A mi familia le pareció gracioso, pero esa pobre mujer que había pasado varios días flipando pensando que su vida era una mentira antes de que yo recibiera sus mensajes y respondiera. Mi abuelo no murió cuando mi papá tenía 4 años como siempre pensamos. En cambio, fingió su muerte, caminó 1.500 kilómetros hasta el otro extremo del país, se casó con una niña de 16 años y tuvo 7 hijos más. Todo el tiempo dejando a mi abuela para criar a los 6 hijos que tuvo con ella y sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Lo peor fue que usó los mismos nombres para el segundo grupo de niños que para el primero. Tenía algo parecido. A mi abuelo siempre le dijeron que su abuelo murió en la guerra. El ADN me emparejó con algunos primos lejanos que descendían todos de un hombre con la misma fecha de nacimiento, trabajo y lugar de nacimiento pero con apellido diferente. Después de años de investigar, resulta que tenía 5 esposas y no se divorció de ninguna de ellas. Tuvo alrededor de 3 hijos llamados John de diferentes matrimonios, una pareja de Williams, una pareja de Murray. Murió en 1949 y de hecho logré ponerme en contacto con quien creo que es la única persona viva que lo conoció. Recibí una respuesta muy dura diciéndome lo horrible que era y que nunca volviera a mencionar su nombre. Debe haber sido todo un hombre para dejar una impresión tan fuerte durante más de medio siglo. Descubrí, haciendo el Ancestry DNA, que mi abuela paterna engañó a su marido con su médico de familia, también casado. Mi papá tiene hermanos y una hermana de los que nunca supo. Papá dice que el médico debe haberlo sabido. Se parece exactamente a sus hermanos y el doctor siempre lo llama hijo. Durante sus citas. Su padre, que lo crió, también debe haberlo sabido, porque lo trataba como una mierda y hacía comentarios ambiguos que, sabiendo lo que sabemos ahora, nos dicen que él sabía. O al menos sospechado. Creció bastante normal en su mayor parte, padres divorciados pero con una vida feliz. Quería saber cuál es mi ascendencia, ya que no sé más allá del apellido de soltera de mi bisabuela paterna. Obtuve los resultados la pasada Nochebuena. Encontré una media hermana, junto con otros 2 medios hermanos, que es demasiado mayor para ser mi padre, habría sido un niño literal, y junté 2 y 2 y resultó que mi padre no es mi padre. No puedo preguntarle a mi mamá, está muerta. Mi padre biológico está muerto y nadie sabe nada y las personas a las que se lo he contado, nadie del lado de mi padre, demasiado asustado para dar la noticia, están en shock. No sé nada sobre este hombre excepto su nombre y el nombre de su madre, quien también desapareció, creo. Descubrí esta gran bomba tan repentinamente y luego llegué a un callejón sin salida con la misma rapidez. Sin duda fue una Navidad interesante y jugosa, soy 55% suizo, lo cual es muy aleatorio. Bueno, no es mi historia de terror.
Pero, la policía arrestó al tipo que asesinó a mi madre, hace décadas, porque alguien de la familia del asesino utilizó una de esas pruebas. El ADN presentado les permitió obtener una coincidencia de un abuelo y un par de años más tarde, cuando citaron su ADN para corroborar su otro trabajo policial, confesó. Fueron necesarios 40 años, pero imagino que esta es una historia de terror increíble para él. Nunca fue sospechoso antes de la coincidencia de ADN. Descubrí que mi papá no es mi padre biológico. La hermana de mi papá me hizo una prueba de ADN para las vacaciones. Terminé tomándolo y descubrí que no era pariente de mi tía, es decir, no era pariente de mi papá. Pero tengo más de 10 medios hermanos con quien quiera que sea mi padre donante de esperma. Me criticaron durante meses diciendo que los resultados eran inexactos, me llamaron mentiroso ante mi hermana, toda esta basura. Luego finalmente admitió que era cierto después de más de 6 meses de mentir. Ahora tenemos una relación terrible. Uno de mis mejores amigos me llamó un día presa del pánico. Ella hizo uno con su padre por diversión. Él no es su padre. Resulta que mamá tiene muchos esqueletos en el armario. Papá nunca supo que ella existía y estaba muy feliz de encontrarla. Ahora dudamos que el padre de su hermana sea su padre. Solo un gigantesco efecto dominó que no es bueno. Mi padre es de un país que está literalmente partido por la mitad. La mitad del país es étnicamente griega y la otra mitad es étnicamente turca. Hay una larga historia de rencor y nuestra capital está dividida por la mitad. Somos culturalmente griegos, pero gracias a la prueba de ADN de impulso-decisión de mi hermano, aprendimos que étnicamente somos más turcos. No es realmente una historia de terror, pero demuestra lo estúpida que es la guerra. Resumen, arrestaron a sus padres por asesinato, no es mi historia, sino una conocida en toda Irlanda. En la década de 1980 se encontró un bebé muerto en una playa del sur de Kerry. Había sido apuñalado muchas veces. Se llevó a cabo una investigación masiva y hubo llamamientos para que la madre se presentara. En el oscuro pasado de Irlanda, hemos tratado terriblemente a las mujeres y especialmente a las madres solteras. Una mujer en el lado opuesto del condado fue acusada injustamente de matar al bebé y arrojarlo a 3 horas de distancia. Había dado a luz a un bebé que nació muerto y lo enterraron en sus tierras de cultivo. Nuestra policía obligó a su familia a firmar confesiones falsas de que ella había matado al bebé en el sur de Kerry, aunque no lo hizo. En 2022, de repente apareció un matrimonio de mediana edad del sur de Kerry que fue arrestado bajo sospecha de matar al bebé. Su hijo, que tenía unos 20 años, envió su ADN a un sitio ancestral. Recibieron resultados, y uno de ellos fue por un bebé asesinado encontrado en la playa. No han sido condenados y el juicio aún no se ha celebrado.